sistema visual, bueno, también es somatosensorial y otros. Como para resolver, tenemos que para obtener la información del medio, como vemos en este esquema, el propio organismo, como el resto de las estructuras que lo forman, van a conformar el término input. Entonces, aquí se obtiene tanto el sistema vestibular, del visual, del somatosensorial. También se pueden agregar otros, como hemos comentado, lo que es la visión del tacto. Todo esto, bueno, obviamente va a procesar información en cuanto a dispositivos externos que van a enviar estos datos a lo que es al tronco del encéfalo. Obviamente, pues bajo la supervisión de lo que es cerebelo, se va a analizar y ahí se van a seleccionar todos estos factores que conforman los inputs. Y bueno, ¿esto qué va a permitir? Va a permitir lo que es una respuesta más rápida y responsable de lo que son los procesos tanto de compensación central. Esto cómo se va a traducir, bueno, lo que es en la respuesta motora, que como vemos aquí en nuestro esquema, va a estar demostrado con el término output. Y esto va a ser que va a tomar toda la forma de los impulsos neurales y que se va a dirigir a lo que son hacia las astas medulares anteriores, dando origen lo que son, dando origen lo que es el reflejo vestibuloespinal y bueno, hacia los núcleos tanto oculomotores, originando lo que es el reflejo vestibulocular, que son los dos que tenemos al final de este esquema. Ahora, también estábamos comentando o estábamos adentrándonos lo que son a otros términos que también tenemos o que son importancia de relevancia, perdón, conocer. Todo esto, como veremos más adelante, las pruebas que se van a realizar, cómo es que tenemos que poner mucha atención en estos puntos y así, bueno, tener una orientación clínica, ¿no? Sobre los padecimientos que se pueden llegar a presentar. En este caso, el primero que tenemos, aunque hemos empezado a analizar, es la palabra de lo que es vértigo, que de manera así como de general, tenemos que viene del latín vertere, que significa girar, y otro término que también tenemos es el equilibrio, que viene del latín libra, que significa balanza. Bueno, ¿esto cómo se va a definir? El equilibrio, pues, como una facultad fisiológica por la que los seres vivos perciben su posición, estado de reposo o movimiento. Y bueno, esto debe permitir al sujeto al estar orientado en tiempo y espacio, además del lugar, dirección y la velocidad de desplazamiento. Ahora, otros términos que también nos maneja la bibliografía de Carmona y otras bibliografías es, déjenme, perdón, déjenme pasar la diapo. Ok, tenemos que otros términos de relevancia que también tenemos que analizar es las diferencias entre estas dos que mencionamos, vértigo, inestabilidad, y otras que son, por ejemplo, mareo, la lateroposición y lo que es la marcha táxica. Porque como, bueno, a lo mejor hemos escuchado a los pacientes que dicen, no, pues es que he presentado mareo, no, pues es que he presentado vértigo. Y a veces los pacientes lo relacionan como sinónimos, como que ajá, como que son lo mismo. Pero pues no, hay que marcar bien las diferencias entre estos términos porque sí, esto va pues depender de diversos factores. Tenemos de primera instancia que mareo es aquella, o bueno, la definen como una sensación de inestabilidad en la marcha sin percepción de giro de los objetos, como más adelante ahorita vamos a ver a diferencia de lo que es el vértigo. Y bueno, y este va a desaparecer al sentarse o acostarse. Eso es una característica importante en cuanto al mareo. El paciente ya a lo mejor trata de como que, a lo mejor en términos, sentirse más estable, tanto va a intentar acostarse, que de hecho a lo mejor lo hemos visto con pacientes o a lo mejor con familiares que dicen, no, pues me siento mareado. Bueno, intentan estas posiciones y, o sea, llega un momento en que sí se sienten mejor o sienten mejoría. Otro concepto que también tenemos que tomar en cuenta es la lateroposición. Y si recordamos, también es un término que habíamos comentado anteriormente en cuanto a lo que es la posición. Bueno, en este caso, se define, bueno, lo define la bibliografía como un trastorno de la marcha, en donde el individuo, una vez iniciada esta y andar de lado, la prosigue de forma acelerada sin poder detenerla. O sea, es como que una sensación, como aquí lo menciona, como de aceleramiento y
el paciente sí no va a tener como que esa, digamos, esa habilidad en ese momento de poner, o sea, de tratar de mantenerse estable. Otra definición que también se maneja como inestabilidad, al menos en esta bibliografía, es como la incapacidad de integrar las informaciones tanto sensoriales y determinar lo que son las oscilaciones del cuerpo en cuanto a posición que mantienen normalmente pues, las personas, en este caso, pues una posición erecta y obviamente lo que es la manutención del equilibrio. Si nos damos cuenta, bueno, aquí ya podemos ver que hay como que el paciente, bueno, en este caso va a haber como que un evento desarmónico, por así decirlo, de los componentes que hemos visto tanto del sistema vestibular. Y otro concepto que también hay que tomar en cuenta es la marcha táxica, que en este caso se va a definir como aquella alteración en donde la coordinación de los movimientos, una alteración como tal en la coordinación de los movimientos voluntarios y del equilibrio. En otras bibliografías también mencionan, por ejemplo, algunos otros conceptos. Por ejemplo, en la inestabilidad, eh, la va a caracterizar, o bueno, se menciona que no va a tener preferencia como tan direccional mientras se permanece, por ejemplo, sentado, de pie o caminando. O sea, en ese caso, sí, esa sensación de estabilidad no va a tener como que las características, por ejemplo, en caso de mareo. Otro término que también se maneja y que también hay que tomar como que en cuenta es la oscilopsia. Este término lo maneja el autor de este libro de Carmona, que la define como una falsa sensación en que el entorno visual oscila. O sea, aquí está muy enfocado en el componente visual. O sea, va a tener el paciente, como aquí menciona, esa sensación que, bueno, esa falsa sensación es que todo lo que es su sistema visual, pues va a andar dando vueltas o va a oscilar. También mencionaban otros términos, por ejemplo, lo que es el presíncope, que, bueno, se describe como una sensación de estar como que a punto de perder el conocimiento, pero puede estar o no acompañado de síncope, o sea, sí puede llegar a lo que es completamente un síncope. A También ver, aquí tenemos, vamos a hacer una pausa. Defíneme con tus propias palabras qué comprendes eh, con la definición de vértigo. ¿Qué es vértigo? ¿Cómo lo podrías definir? bueno, vértigo se puede definir como tal, como aquella sensación en donde se perciben que los objetos o las cosas, como el suyo se refiere, giran o se mueven pues en torno, o sea, como que las cosas alrededor de nosotros van girando, se van moviendo. Entonces, Muy como bien. Dime ahora qué es mareo. el mareo está, bueno, eso está más asociado tanto al concepto de inestabilidad, pero digamos que no hay como tal una percepción de los movimientos de los objetos. Pero O sea, alguna otra forma en que lo puedas describir, ¿qué es mareo? Nada más el hecho de decir no se mueven los objetos, pero entonces clínicamente, ¿cómo podrías describirlo al mareo? pues clínicamente, mm, ¿Qué es mareo? bueno, clínicamente se podría percibir como falta de equilibrio, a lo mejor que puedes presentar el paciente, que puede ceder si llega como que a una posición, digamos, ya sea sentado, acostado, y en ese momento pues sí puede llegar como que... Porque también en el vértigo, de acuerdo a tu definición, pues también hay una falta de equilibrio. Sí, Y sí, como sí. bien lo comentas, que muchas veces se consideran como sinónimos, pero no son. Específicamente, no son sinónimos, porque no pueden, son dos cosas estrictamente o puntualmente diferentes. ¿Alguien que quiera compartir qué es vértigo y cuál es la diferencia con el mareo?
con su propia definición, con base en lo que se estudió. Bueno, doctora, yo lo que Adelante. encontré es que la principal diferencia que menciona el autor de donde lo revisé es la temporalidad, que realmente el mareo tiene los mismos, las mismas características que el vértigo, pero es un mareo o en un periodo corto de tiempo. Y el vértigo tiene un periodo de presentación más largo y tiene un origen más enfocado hacia lo que es nivel central y periférico con respecto al sistema vestibular y a lo que es el sistema nervioso central. O Y el sea, mareo ¿cuál es incluso periférico y cuál es central? central podríamos estar hablando de los núcleos y de núcleos vestibulares y del O sea, periférico. pero con base en el vértigo y el mareo, ¿cuál es? O sea, yo te estoy entendiendo que dices que uno es periférico y uno es central, ¿así es? No, me refería a los orígenes del vértigo A como tal las que causas. Sí, mencionaba. Ajá, las pero causas. estrictamente, ¿cuál es la diferencia entre un vértigo y un mareo? Bueno, como lo encontré, sería que uno es más corto en cuestión de tiempo y el otro es propiamente ya como una enfermedad. El otro es el síntoma, pues. Ok. Bueno, a ver, Sandra y Antonio Torres. Sandra, ¿qué es vértigo y qué es inestabilidad? ¿Qué es mareo? Vértigo es, bueno, como lo puedo explicar en mis propias palabras, sería como la sensación de que las cosas que están a tu alrededor son las que se mueven. Y mareo es que tú eres quien se mueve. O sea, bueno, no sé si me... Okay. Yo así lo digo. ¿Cómo? Ok. Ajá. A ver, Fernando Medina. ¿Qué es vértigo y qué es mareo? Hola, doctora, buenas tardes. Yo Buenas tardes. entiendo que vértigo es como que es una sensación que el movimiento del movimiento de las cosas alrededor, que habitualmente el paciente lo percibe como rotatorio. Pero el paciente puede notar en vértigo que su entorno se está desplazando. Y en mareo, pues también es una sensación, pero ya no de las cosas alrededor, sino de la misma inestabilidad del paciente. Incluso este mareo puede incluir síntomas como visión borrosa, como un balanceo, ¿no? Pero que el paciente lo va a sentir en sí mismo. Ok. Gracias. A ver, Joana. ¿Está Joana? Está Joana. A ver, Nayeli. Soy yo, doctora, pero es que tengo como Sandra. ¿Cómo qué? Ya, le había contestado al principio. Ah, ¿ya contestaste? Ah, estás como Sandra, ya entendí. Ok, gracias. Muy bien. Ahora vamos con a ver de los médicos de Córdoba. Wilber. ¿Eres de Córdoba o Orizaba? Sí, buenas tardes, doctora, de Córdoba. Adelante. Diferencias. Pues bueno, pues el vértigo yo lo encontré como la sensación ilusoria de movimiento, que puede ser objetiva, en el cual el cuerpo, pues, que es subjetiva, perdón, en el cual, pues, como los objetos creo que son los que se mueven, y la subjetiva es en la que, en la objetiva, el cuerpo es como el que se mueve, y en la subjetiva los objetos son los que se tienden a mover.
Y en el mareo, pues la definición que yo encontré es que son sensaciones de aturdimiento, pero no hay ilusión del movimiento. Y como también había platicado de mi compañero Julio, encontré que generalmente el mareo tiende a ser como en un periodo más agudo, mientras que el vértigo tiende más a la cronicidad. Muy bien. Denme 2 minutos, por favor. Voy a hacer una pausa. Hola. Veo que algunos sí tienen esta parte clara, otros la tienen medianamente clara y otros no tienen clara la definición. Vértigo significa alucinación o sensación de movimiento. Así de simple. Puede ser subjetivo cuando el paciente es el que siente que se mueve o objetivo cuando el paciente tiene esa alucinación de que las cosas se están moviendo. Este movimiento puede ser horizontal, puede ser rotatorio, puede ser vertical o puede ser angular o alguna sensación de hundimiento. Eso es vértigo. La alucinación o sensación de movimiento, repito, puede ser objetivo o subjetivo. Objetivo es cuando las cosas se mueven alrededor del paciente y subjetivo cuando el paciente es el que se mueve. Es más de percepción o de una sensación subjetiva. Mareo es una sensación de desorientación en el espacio. Por ahí alguien decía falta de equilibrio. Es muy inespecífico esto. Pero mareo e inestabilidad son sinónimos. Es una sensación de desorientación en el espacio. Es una sensación de podemos decir, de un movimiento muy suave, sobre todo, y que puede ser incluso también con los movimientos posturales en forma espontánea, es decir, en reposo o en movimiento. Igual el vértigo, en reposo o en movimiento. Entonces, no sé si esa parte haya quedado clara. Entre las causas, obviamente las vamos a ver un poco más adelante. Ambos, el vértigo y el mareo, pueden ser periféricos o centrales. Los periféricos son los que, y los centrales también, nos toca diagnosticarlo a nosotros. Nada más que el central pues tiene más un componente o una causa de tipo neurológica. Hay muchas alteraciones neurológicas con manifestaciones otoneurológicas. El principal papel o trabajo del audiólogo, el otoneurólogo, es identificar a través de la clínica si la sintomatología vestibular es central o es puramente periférica. Que si hablamos de central está comprometida las vías vestíbulo-cerebelosas. Y si hablamos de solamente o puramente vestibular, las vías cerebelosas están respetadas. Y esto lo vamos a identificar desde el momento en que al paciente lo vemos caminando, desde la marcha. Y después ya buscamos las características del nistagmus espontáneo y postural con las pruebas otoneurológicas. Bueno, hasta aquí específicamente de esta parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, en este sentido nos vamos a detener únicamente a concluir y definir la lesión de inestabilidad y mareo. La marcha con lateropulsión y las pulsiones y la marcha táxica, considero lo vamos a ver en la próxima clase. Tengo ahorita una consulta médica con mi familiar y ya estamos por entrar. Yo creo que lo vamos a dejar acá y vamos a continuar el próximo lunes. Y si se puede, si esto se llegara a poder, nos vamos a ir de 2:30 a 4 de la tarde para que podamos avanzar un poco más a lo que llevamos de atrás. ¿Les parece? Ok, sí, doctora, de acuerdo.
Sí, bueno, sí, digo, una disculpa es lo que puedo ahorita hacer y pues en este sentido, pues hasta aquí la dejamos y nos vemos el próximo lunes a las 2:30. ¿Ok? Sí, doctor, de acuerdo. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno.